que yo quiero conversarles a ustedes y ponerlo acá como para que lo miremos juntos, ¿no? Sobre el cuerpo en el proceso de aprendizaje transformacional, y tiene que ver con el cómo. Fíjense que aquí pues hubo personas que hablan de la alimentación, tomar acciones, observo desde diferentes dimensiones, lo cuido, lo escucho. Lo escucho es como un planteamiento que se repite, ¿no? Que se repite en lo que ustedes reportan por aquí, por el chat, ¿no? Entonces, aquí es interesante, y yo quise relacionarlo con el aprendizaje transformacional, porque si nosotros hablamos de aprendizaje transformacional, estamos hablando de aprendizaje de segundo orden, estamos hablando del observador, estamos hablando del ser, estamos hablando de los desafíos adaptativos que una persona, bien sea yo o bien sea el otro con el que yo estoy trabajando como coach, puede en algún momento estar teniendo, ¿verdad?, en su vivir. Y en ese sentido, pues, es como nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Ahora, es interesante porque cuando nosotros hablamos de aprendizaje, también nosotros podemos distinguir, no sé si ustedes lo comparten conmigo, como un resabio cultural en el cual para nosotros aprendizaje pareciera que tiene mucho que ver más con el lenguaje o con la cabeza que con el cuerpo, ¿no? Y digo como un resabio porque aun cuando nosotros sabemos que es relevante, muchas veces me pregunto, ¿tenemos suficientes cómo para atenderlo? Entonces allí es donde yo quisiera como un poco entrar un poco más, ¿verdad? Sí, pero primero quiero como plantear el desde dónde lo miro, desde dónde lo miramos. Y esta mirada que yo estoy compartiendo con ustedes, fundamentalmente es una mirada que yo aprendí con Carmen Cordero. Carmen Cordero es una bióloga chilena que fue estudiante del profesor Humberto Maturana y de Francisco Varela en el Laboratorio de Ciencias de la Universidad de Chile, donde ella genera un proceso de investigación sobre las emociones y su trabajo tenía que ver con la pregunta sobre cuál es la dinámica de acción de las emociones. Y eso la lleva a desarrollar todo un método que ella tiene 30 años desarrollando sobre el trabajo de entrar y salir a las emociones desde el cuerpo. Entonces, digamos que aquí, por supuesto, que en este poco tiempo que yo tengo, pues voy a compartir algunos elementos básicos, pero digamos que este es un método que tiene un alcance bastante más amplio que el que podamos poner acá, ¿no? Conchi, pásalo. Para nosotros hablar, fíjense que para hablar de aprendizaje transformacional, ahí hay un planteamiento que yo quiero retomar, y es el planteamiento de la autopoiesis. No sé, creo que todos, o la mayoría siendo coach, ¿verdad? Hemos conocido, hemos escuchado hablar del profesor Humberto Maturana y de este planteamiento de la autopoiesis que fue creado en los años 70 por Humberto Maturana junto con Francisco Varela. ¿Y qué significa la autopoiesis? Y ese es un neologismo que ellos incorporan, ¿verdad? Y viene del griego auto, que es el sí mismo, y poiesis, que es creación, poesía. Entonces, es el término que ellos plantean para distinguir lo que nos hace ser sistemas capaces de reproducirnos y mantenernos por nosotros mismos, ¿no? Como seres vivos, nosotros somos sistemas autopoyéticos. ¿Qué significa que somos sistemas autopoyéticos? Somos sistemas que nos reproducimos y nos autogeneramos por sí mismos. Y fíjense que aquí a la derecha yo pongo entonces, ¿verdad? Este planteamiento que nosotros hemos mirado siempre desde el coaching, lenguaje, cuerpo. Y ahí yo no pongo emoción, sino relación. Porque desde la biología, que es de donde viene este planteamiento, ¿verdad? El organismo, o sea, el cuerpo se genera y se autogenera internamente desde un sistema nervioso que está incrustado en el organismo y que es el que de algún modo determina la forma como yo puedo moverme.
en la relación con el entorno. Entonces, la emoción es un tipo de relación, pero hay otros tipos de relaciones que ese organismo puede tener en la relación con su entorno, ¿verdad? Entonces, allí, como por ejemplo la simbiosis, las interrelaciones, o sea, desde la biología hay muchas más relaciones internas y con el entorno que nosotros como organismos vivos podemos generar. Entonces, desde allí es interesante mirarlo, porque cuando nosotros miramos este planteamiento, ¿verdad? Empezamos a mirar el cuerpo como un dominio que tiene operaciones distintas a las operaciones que nosotros hacemos con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros no decimos que escuches tu cuerpo, porque escuchar pertenece al dominio del lenguaje. Decimos siente, porque el sentir pertenece al dominio de lo biológico. Y la emoción la mira el observador en la relación con el entorno. Siempre ocurre, porque la emoción para nosotros es el cuerpo moviéndose de una u otra manera en la relación con ese entorno. Entonces, ese es, digamos, un primer elemento que yo quiero poner aquí, ¿no? Que me parece central, porque siento que a veces en ese modo cultural en el que nosotros le damos relevancia al cuerpo, muchas veces se nos olvida esta parte, que desde el lenguaje a lo mejor queremos algo y queremos forzar a ese organismo a que genere una acción, pero si yo no siento también, entonces ahí aparece una disonancia, ¿verdad? Entonces, ese es un primer elemento que quiero introducir. Conchita, ¿lo podrías pasar? Ok, y desde ahí, desde donde estamos, entonces yo les pido que nos tomemos un momento para, sin intervenir, sencillamente ahí donde estoy, llevo la atención a sentir el cuerpo, sin moverme. Busco sentir, percibir en qué estoy, cuál es mi postura, qué siento, qué parte de tu cuerpo aparece. Y quisiera, me está diciendo Mercedes que a veces se escucha mal. Quisiera chequear si se escuchó lo que les pedí. Lo que les pido es que si yo cierro mi video, ¿será, Conchita? Bueno, Porque me dice, trata de ver, de cerrar el video, a ver si mejora un poquito. ¿y ahora? ¿Mejora? Sí. Ok, entonces lo que les pido es que nos tomemos un momento para llevar la atención al cuerpo sin intervenir, cómo están, el estado del cuerpo, qué partes aparecen. Y alguno me puede reportar, si alguno me puede reportar, abrir el micrófono para que los que escucharon. Aida. ¿Quién es? Es Aida, ¿me escucha? Aida. ¿Tú escuchaste? Sí, sí, yo escuché. Ajá, Y bueno, yo me quedé así como cuando uno juega el paralizado. ajá. Me quedé paralizada con el ejercicio en el sentido de que como estaba me quedé, ¿no? En la postura pues que estaba. Y en esa postura que estoy, sentada con Ajá. el cuaderno, en el lápiz, una mano así en el mentón, pues me apareció las partes de mi cuerpo que apareció y la sentí así como con mucho volumen, porque eso sentí fueron las manos y los pies.
Ok, gracias, Aida. No sé si esa es la pregunta, Sí, ¿no? sí, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Me aparecieron las, o sea, digo que me apareció porque me la sentí mucho más, sentí más la sensación de la pluma entre los dedos, sentí el peso de la sandalia en el pie que tengo, en la pierna que tengo doblada. O sea, por eso tomé conciencia más fue de mis manos y mis pies. Ujú. Y mientras yo estaba conversando antes, unos momentos antes, ¿eso estaba presente? ¿Aparecía eso en ti? No, No. ¿Dónde estaba tu atención? mi atención estaba en escucharte. Ajá. Pero Gracias. cuando me dijiste eso, Ajá. mi atención se fue a sentir en mi cuerpo, Así es. a tomar conciencia pues de mi cuerpo. Y Ajá. te cuento que eso fue lo que me pareció. Ok. Perfecto. Gracias, Aida. ¿Quién más quiere reportarme de lo que escucharon? Hola. A mí la espalda, el pecho y el cuello. Ujú. Mientras conversábamos, ¿dónde estaba tu atención, Mercedes? Bueno, más hacia lo que tú decías y un poco en mi cuerpo también, pero digamos que un 80 hacia ti y un 20 hacia mí. 80-20. Interesante. Nayari dice la espalda y los hombros. Mi atención estaba en el escuchar. Ajá. Similar. 80-20, muy interesante. Fíjense que es interesante porque esa es una variable central en el trabajo con el cuerpo, ¿no? Por lo menos desde este método, ¿no? Sí, 70-30. Mi atención estaba en el escuchar, en el afuera, no en mi cuerpo. Mi atención estaba en tu discurso, dice Xiomara. Sí. Ese es un movimiento automático. Pero, ¿saben? Ese es un movimiento aprendido. Ese no es un movimiento de nuestro organismo biológico. Cuando nosotros somos niños, nosotros podemos incorporar. De hecho, pues, no sé, los que hemos sido padres, ¿no? Y vemos cómo se mueve un niño en la relación con el entorno desde una sensación propia. Conchi, pasa la lámina. Y fíjense que aquí yo empiezo entonces a distinguir dos elementos que para nosotros son centrales, ¿no? Por un lado está el tema de la atención, y para mí encontré una definición, ¿verdad? Atender, que significa atender hacia. Nos conecta con esta mi atención, esta mi experiencia. A ver, yo quiero chequear algo, porque es que me están reportando mucho por el chat que está entrecortado, que no se entiende. ¿Desde dónde no entendieron? A ver Sara, si lo lo que logro. pasa, lo que pasa es que Ajá. la voz tiene mucho delay. Es decir, te queda como en cámara lenta y cortada de pronto, ¿no? Ahora, ¿qué tal si quitas las láminas y las lees simplemente para ti y nos vemos nosotros por el chat?
Trabaja la lámina. Ya, no sé qué hacer, porque tengo dos servicios de internet apagados, es decir, estoy 100% con ustedes, ¿no? Voy a tratar, será de hablar despacio. Desde el ejercicio, dice Rosana. Fíjense, yo les decía, ¿verdad? Que el ejercicio, lo que yo buscaba con el ejercicio era llevarlos a poner la atención en su cuerpo. Y aquí tenemos un planteamiento que dice que donde está mi atención está mi experiencia. Es decir, mi atención, aquello que yo atiendo, a lo que yo le presto atención, y pareciera un término que nosotros hemos manoseado y manejado mucho. Ahora, ¿cuánta atención le damos al sentir el cuerpo, ¿no? Y es el otro, digamos, la otra variable, la otra distinción que desde este modelo nosotros trabajamos, que es la propiocepción, o sea, la sensación de mí mismo. ¿Cuánto yo cultivo la sensación de mí mismo? Siendo que es una sensación orgánica, una sensación biológica, algo que yo tengo disponible, pero que culturalmente no aprendo a cultivar. Es como lo que quiero traer, ¿no? Lo que quiero poner acá afuera. Conchi, ¿puedes pasar la lámina? Y aquí tenemos capacidad de sentirse, de sentir lo propio, sentir el cuerpo, atender a la sensación. Entonces son dos variables, la atención y la propiocepción. ¿La atención a qué? A sentir el cuerpo, a sentir el volumen, como decía Aida, a sentir los pies, a sentir el movimiento del pecho al respirar, a sentir orgánicamente. Por eso nosotros hablamos de sentir, no de escuchar. Conchi, ¿lo puedes pasar? Ok, y yo quiero que entonces que volvamos a la experiencia. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me por el chat, por favor? Ahora sí, Mercedes. Ok, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y ahí donde están, les pido que lleven su atención a sentir los pies. Coloquen los pies en el piso. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Entonces, allí sentir los pies, siento las piernas, siento los glúteos y tomo los músculos abdominales. Tomo los músculos abdominales, dejo que los hombros, los brazos y las manos queden sueltas a los lados del cuerpo. Y siento el movimiento de mi pecho al respirar. Voy dejando que los pensamientos pasen, que las imágenes pasen. Percibo las sensaciones físicas en mi cuerpo ahora. Siento mis pies, mis piernas, siento la espalda.
Siento los hombros, los brazos y las manos. Siento el volumen interno de mi cabeza y percibo mi cuerpo por dentro. Manteniendo un hilo de atención en el movimiento de mi pecho al respirar. ¿Qué partes de tu cuerpo comienzan a aparecer? Mantengo un hilo de atención en el movimiento de mi pecho al respirar y percibo las partes. Tomo una respiración profunda. Boto el aire. De nuevo, una respiración profunda. Boto el aire. Y una última respiración profunda. Lentamente abro los ojos y los tengo cerrados y percibo las sensaciones físicas presentes en mi cuerpo ahora. Percibo el cuerpo ahora. Quisiera escucharlo de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pudieron escuchar? ¿Qué pasó? ¿Qué sí? ¿Quién quiere decirnos? No, me dio sueño. Me da sueño. Te dio sueño, Carlos. Ok. ¿Qué partes de tu cuerpo aparecieron? Todas, Ajá. todas, porque me sentí todo el cuerpo. O sea, me enfoqué en los pies, en las piernas, los abdominales, en el hombro, en el pectoral, en los brazos, en los hombros. Entonces sentía todo el cuerpo. En la cabeza, el volumen de la cabeza. Ok. Aparecen partes de tu cuerpo que no estaban presentes en la experiencia No se anterior. escucha bien, no se escucha bien. No escuché lo que me dijiste ahorita, no lo escuché nada porque se escuchó distorsionado. Aló, 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 ¿me Aparecen escuchan? partes de tu cuerpo, preguntaba, ¿me Se fue el audio por completo. Sí, 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 te escucho. escuchas, Carlos? Ah, ¿me escuchas? Aló, Sí, ¿me escuchas, Carlos? sí, Bueno, te escucho, Ruth ahora sí te dice escucho, ahora. que se dio cuenta. Sí, yo te escucho perfecto, yo te escucho perfecto. Pero yo Ok. escucho perfecto, yo los escucho perfecto. Ajá, claro, estaban presentes en tu sentir. Te preguntaba, Ah, ¿no? no, claro. Y aquí hay,
No, yo no Sí, por estoy supuesto. O sea, compartiendo. Ujú, ujú. Ajá, sí. Dime, Carlos. sí, sí, anteriormente no estaba enfocado en partes del cuerpo porque no estaba pendiente de las partes de mi cuerpo, sino cuando dijiste que te tuvieran y valoraran en qué parte del cuerpo pensaran, y bueno, estuve cerca de lo que dijo la señora, pues en los pies y en las manos. Claro, pero Pero ujú. no estaba pendiente de más nada del cuerpo, sino prestando atención a lo que tú estás diciendo, y luego cuando empezaste a nombrar las partes del cuerpo, empecé a sentir las partes, y más que ahorita vengo a hacer ejercicio, entonces siento más aún las partes del cuerpo. Ok, ok. Y fíjense que es interesante, ¿no? Porque el cuerpo está ahí, él está, siempre está, pero yo no lo siento. Aquí Ruth nos dice por el chat, no me di cuenta que me dolían los hombros y no me daba cuenta. Hay alguien que dice, sentí contracción en los hombros. Hay una persona que dice, no entiendo lo que dices de que los hombros, de que cuando hablas de aparecer la parte del cuerpo, cuando yo hablo de aparecer me refiero es como si está en transparencia, ¿verdad? Yo puedo tener los hombros contraídos y si no lo siento, está allí, pero yo no me doy cuenta. A eso me refiero cuando estoy hablando de aparecer, ¿no? Entonces, como que sí, de algún modo, ¿no? Lo que está planteado desde este modelo, ¿verdad? Es, si yo llevo la atención a sentir mi cuerpo, entonces aparece una experiencia distinta. Aquí, por ejemplo, Augusto dice, sentir los músculos de mi cara. Cada uno tiene un referente distinto. Cada uno vive una experiencia distinta. Pero hay una cosa que es central. Nosotros tenemos una musculatura que está correlacionada con nuestro sistema nervioso a través de correlaciones sensoriomotoras, o sea, neuronas que correlacionan la sensación con el músculo. Y eso es la ciencia, yo lo siento completo, es un continuo. No me doy cuenta, no lo percibo, puedo estar allí en la contracción y no sentirla, o puedo estar allí en el soltar y no sentirlo, pero estoy. ¿Cómo me hago presente? Entonces, por eso aquí yo lo empiezo a vincular con el tema del aprendizaje transformacional. ¿Cómo es que yo me puedo hacer presente si yo siento también en lo que está mi cuerpo, ¿no? En lo que estoy yo a través de mi cuerpo, ¿no? Entonces pasa la lámina, Conchita. Fíjense que desde la biología del conocer, el cuerpo es conocimiento. Es decir, que Francisco Varela llega a decir, la mente no está en la cabeza, está en todo el cuerpo. Porque nosotros tenemos un sistema nervioso que tiene haces, determinaciones sensoriales y motoras en todo el cuerpo. Entonces, si yo estoy hablando de aprendizaje, ¿cuánto espacio le estoy dando a la atención al cuerpo? Pero a la atención al cuerpo desde el sentir, es lo que decimos nosotros. Porque cada dominio tiene operaciones distintas. Ya te entendí, yo sentí mucha rigidez en mi cuerpo y cuello, me llevó a soltar, relajada. Claro, yo no te digo a ti lo que tú vas a hacer, pero si tú sientes tu cuerpo, aparece esta cognición corporal, porque el cuerpo sabe porque tiene una evolución biológica de miles de años. Este planteamiento es un planteamiento que está enfocado desde la biología del conocer, ¿verdad? Entonces, como que si nosotros reconocemos eso, quizás tenemos un poco menos de ansiedad de cambiar desde la cabeza lo que al cuerpo le pasa o lo que a mí me pasa. Quizás más entrar en un espacio de sentirme y de conocer cómo me pasa a mí. Porque cuando yo lo siento, ahí es como si él solo se acomoda, él solo se ordena. Y ese, digamos, es un elemento también
bien importante, bien interesante de este planteamiento. Yo no estoy aquí para decirle al otro lo que el otro va a cambiar. Quizás yo genero un contexto para que el otro... Ahí es donde yo miro que este es un planteamiento que puede ser muy compatible o muy interesante para trabajarlo desde los espacios de coaching, ¿no? Conchita, pásalo a ver si... Pasar la lámina, antes de leer la lámina siguiente con ustedes, como escucharlos. Sí, regrésate porque me gustaría escucharlos hasta aquí, si les hace sentido, o sea, ¿qué les pasa con esto? ¿Quién quiere hablar? Aló. Ajá. Sí, bueno, viendo un poco lo que dice la lámina, yo tengo una inquietud, ¿no? Y que para eso estamos, ¿no? Aquí, para aprender. Hay muchas veces que las personas dicen que cuando la mente está desocupada, el cuerpo se enferma, ¿no? Porque busca su atención en el cuerpo, entonces empieza a sentir un dolor que a lo mejor se lo empieza a inventar, no, que me siento molestia por aquí y por allá, y entonces, ¿sabes? Empiezan a buscar cosas en el cuerpo que no tienen y al final se terminan enfermando, no sé si me entienden. Sí, sí, sí. Ya. Eso pasa mucho Claro, cuando las personas están desempleadas o cuando están en estado, son personas que eran activas y llegan a un estado o sea, en un estado de sedentario, ¿no? Interesante, interesante, porque fíjate que es como que si cambia el estado, si yo paso de estar activa a estar sedentario, cambia el estado. Claro, me puedo enfermar. Ahora, no es porque la mente no esté activa. Ahí quizás es donde hay un tema que nosotros hemos focalizado en la cabeza. Si yo siento el cuerpo, yo voy a ser coherente con lo que está ocurriendo en el entorno, pero también voy a ser coherente con lo que está ocurriendo conmigo mismo. Entonces ahí quizás se abre el espacio para la reflexión. Porque, no sé, me surge como, cuando te escucho, es un paradigma cultural también que tenemos acerca del cuerpo. O sea, como que hay que tenerlo siempre en acción, ¿será? No, o sea, pasa que lo he notado en personas que muchas veces son personas que son activas, ¿no? Y han sido activas toda su vida y luego cuando llegan a un estado de que, como te digo, o están desempleadas o Sí. cayeron en una cama por X Ujú. accidente, entonces empiezan a buscar cosas en su cuerpo que no, a lo mejor no existen o sí existirán, pero lo que hacen es, ¿cómo te Ya, te digo? Caen entiendo. en un estado depresivo, pues. Ya, te entiendo, claro, sí. Sí, y tiene que ver con la atención también. Tiene que ver con la atención. ¿Quién más quiere decirnos qué reflexión, cómo lo ven? Zoraida, es Aida. Fíjate Ajá, mi amor. que yo te estoy escuchando y ahora con la participación allí del compañero y cuando hablas de la reflexión, en eso estaba, ¿no? Estaba era pensando y hay un dicho por allí que dice que mientras el cuerpo ande, la mente aprende, ¿no? Uh-huh. Y esto lo conecto con algo que leí, que tiene que ver con ese paradigma de que a través de la mente el cuerpo, que la mente es la que hace que el cuerpo aprenda y se modifique y se generen transformaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, según estudiosos de la materia, dicen que está demostrado que el cuerpo transforma la mente, ¿no? Entonces aquí lo conecto con esta maravilla que tú nos traes, que es el planteamiento cognitivo corporal, ¿no? ¿Cómo, entonces me preguntaba, cómo el estar presente
en mi cuerpo, porque fíjate, yo estoy presente, por ejemplo, en una sesión de coaching, por quedarme en el contexto, ¿no? Y estoy presente porque, bueno, porque estoy allí, porque tengo conciencia de lo que está pasando en el otro, porque estoy escuchando al otro, etcétera, etcétera. Pero la conciencia de mi cuerpo como del mío, de mi cuerpo como tal, no está. Lo que hay es un aprendizaje que ya yo traigo en mi cuerpo que se adapta a eso, ¿no? Entonces, entonces con ese aprendizaje, también desde esa maravilla que tú haces, cuando yo profundizo o disciplino, por llamarlo de alguna manera, a mi cuerpo, haciendo un movimiento tan sencillo, no sé, se me ocurre como subir y bajar la mano. No sé, la atención la tengo allí, subir y bajar la mano, subir y bajar la mano. Me pregunto qué tanto se estará moviendo allá adentro, esos canales químicos, orgánicos, que también hacen que la mente se transforme. Claro, y fíjate, Aida, que Francisco Varela, él llega a decir que ya eso está probado por la neurociencia, ¿no? Que antes que el lenguaje aparezca, ya el cuerpo está en la relación con el entorno. Es decir, hay millones de señales, de correlaciones, entonces casi que es como que si hay un conocer que es prelingüístico, que es preconceptual, y que se va dando. Hay una transformación, o sea, yo empiezo a andar con el otro y me voy transformando, y lo puedo hacer sin darme cuenta, porque me acoplo. O sea, es el tema del acoplamiento, ¿verdad? Ahora, reconocer eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo primero lo reconozco, ¿verdad? Distingo lo que nos está diciendo la neurociencia hoy, este nuevo paradigma, que antes de ser seres lingüísticos somos corporales y emocionales. Sí. Segundo, lo atiendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo atiendo? Carmen Cordero dice, la única variable que nosotros tenemos para bajar, para conectar el lenguaje con el cuerpo es el sentir, la propiocepción. Cuando yo siento la experiencia, y fíjense que el pequeño espacio que yo los puse a sentir una parte, sentir la otra, a direccionar la atención, cada uno siente algo distinto, la experiencia es mía, es única. Cuando yo lo conecto con el lenguaje, entonces puedo entrar en un espacio de reflexión, de cognición reflexiva. Pero ya no estoy en la experiencia del sentir, estoy hablando de lo que sentí. Sí, sí, el fenómeno. Ajá, entonces ahí, pero lo interesante es mirar que el proceso se da de todas maneras. Cuando yo estoy con el coachee, y eso es interesante porque el modelo de la ICF, por ejemplo, nos plantea el tema de la presencia y de la escucha activa y de la escucha activa, de la presencia y de la confianza. Y yo pensaba, son fenómenos fundamentalmente que se dan desde un todo, donde la presencia corporal es importante. Ya hay incluso investigaciones neurobiológicas que nos hablan entonces de las neuronas espejo o de las neuronas donde antes que yo lo haga ya el cuerpo del otro lo sintió. O sea, que el acoplamiento es motor básicamente, no es lingüístico. Entonces, ¿qué es lo que este planteamiento te dice? No te dice que desdeñes el lenguaje nos hace humanos también, pero te dice, pero darle su parte al cuerpo, porque está ahí. Y es tan noble que aunque yo no lo atienda, él está disponible siempre para mí. Porque los procesos siguen, los fenómenos siguen ocurriendo, como tú decías, ¿no, Aida? Sí. Entonces, digamos que así es como yo lo miro, así es como mi inquietud como de ponerlo afuera, de decir, ¿qué relevancia tiene entonces atenderlo? Gracias, Sora. Gracias a ti por darme la oportunidad de decir esto. No sé, ¿quién más? Ahí yo veo que faltan pocos minutos, ¿no, Conchi?
Hola, Zoraida. Tomar el tiempo que tú necesites, tranquila. Ah, bueno, ok, o sea, hola, hola, ¿quién es María Milagro? Hola, es María Milagro. Sí, hola, Hola, ¿cómo mi están amor. todos? Buenas tardes. Bien, ¿y Así, tú? mira, bien, mira, escuchándote, Zoraida, y escuchando los comentarios de los compañeros, Ujú. recordaba dos situaciones, ¿no? Una, ayer, haciendo un coaching, la persona no estaba consciente de una situación que le estaba pasando y cuando comenzó a hablar, comenzó a llorar y empezó a expresar desde la emoción y el cuerpo, eh, bueno, a reconstruir, pero desde el cuerpo, desde lo que le iba pasando, a Ujú. reconocer que eso era relevante para ella, ¿no? Hasta ese Ujú. momento le parecía que eso era un evento más que no tenía sentido, ¿no? Y luego me acordé de una paciente con colon irritable hace mucho tiempo, cuyo problema era que ella no podía expresar sus emociones, por Ujú. lo que, bueno, su cuerpo lloraba por ella. Entonces tenía unas diarreas incontenibles, etcétera, etcétera. Entonces, solamente cuando ella empezó a conectar la emoción, a expresarla y de manera integral, como las tres coherencias, a ponerle palabras a esas emociones, pues su cuerpo, su inteligencia corporal comenzó a sanar. Entonces creo que lo que estás hablando es muy, muy importante. Y bueno, dice, nos va la vida en eso, pues. Entonces quería comentarles eso porque cuando te escuché me conecté con esos dos episodios. Un abrazote, Soraya. Gracias, María Milagro. Conchi, pasa la lámina porque María Milagro nos da entrada para esto que yo quiero compartir con ustedes, que es cómo se mira la emoción. Fíjense que yo cuando ahí en la lámina anterior que yo les hablaba de la autopoiesis, ¿verdad? Y era en ese todo, lenguaje, el cuerpo y la relación, la emoción se mira en la relación, pero fundamentalmente la emoción es un cuerpo en movimiento. Y Carmen Cordero dice, son estados del cuerpo, que un observador mira dónde está y cómo es si ese observador no solo lo mira, sino lo siente. Porque en ese sentir, fíjate, María Milagro, que por ejemplo, allí hay un planteamiento también que nos hacía Carmen, ¿no? Que viene de Maturana, que él dice que la emoción no se expresa, se vive, ¿verdad? En el sentido de que está ahí, está ocurriendo, la fisiología está manifestándose, el estado del cuerpo está allí, en esa relación con el entorno. Entonces, el sentir es el elemento que yo tengo para conectar, como tú dices, con esa emoción, con lo que a mí me está pasando. Porque cuando yo estoy quizás en esa negación, en esa desconexión, es interesante porque eso también es una emoción, si lo miramos desde este planteamiento, ¿verdad? Fíjense que Carmen toma estos cuatro movimientos o estos cuatro estados, que es el conservar, o sea, y lo vemos es como el organismo en la relación con el entorno tiene estas cuatro formas de acoplarse, y son biológicas, son básicas como mamíferos, lo podemos mirar, los que hemos tenido alguna vez perros, ¿verdad? Lo podemos ver muy claramente en una mascota. El miedo, ¿verdad? Que es el organismo acoplado en la relación para conservar. Y conservar puede ser una identidad que yo tengo desde el lenguaje, puede ser. Puede ser la vida, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? La configuración o el estado de la rabia, para nosotros las emociones no son buenas ni malas, son estados. Entonces, cada una de estas cuatro puede tener un aspecto que me lleva a un accionar negativo o a un accionar positivo, ¿verdad? Dependiendo cómo yo lo mire y cómo yo lo viva y la situación, ¿verdad? Entonces, la rabia es la fuerza para accionar en el mundo, es el cuerpo configurado para accionar en el mundo y el Estado tiene una fisiología, tiene una configuración, tiene una forma y una musculatura. Y las otras dos, que son la tristeza y la alegría, son
emociones de la relación o los estados de la relación. Entonces la alegría es un cuerpo que está suelto para abrir relaciones y la tristeza es un cuerpo que está suelto para perder relaciones. Y hay una musculatura que es distinta. La configuración de la tristeza y de la alegría es lo mismo, excepto el músculo abdominal. Entonces ahí es interesante mirar, porque justamente la investigación y el trabajo que ella desarrolla durante tanto tiempo de distinguir, entonces, cuáles son las dinámicas de acción de estas emociones, que no son más que estados del cuerpo, configuraciones físicas y una fisiología que va por dentro, ¿verdad? O sea, en esa autopoiesis, cómo ese cuerpo se organiza, ¿verdad? Y se organiza fundamentalmente en base al foco de atención. Entonces ahí es donde viene lo interesante también del trabajo con la atención, a sentir el cuerpo. Porque por biología y por historia, yo tengo una prevalencia en alguna de estas 4 configuraciones o estados. Si yo lo siento, ¿verdad? Me puedo hacer cargo de lo que me pasa. Si no lo siento, pues me va pasando y estoy ahí. Puede ocurrir, como decía Carlos, la enfermedad, porque a lo mejor no siento que la tristeza de haber perdido lo que hacía antes, la voy arrastrando, pero no genero el espacio a lo mejor de poder contener esa tristeza, de poder reflexionar, de poder profundizar mi aprendizaje, que es lo que me permite esa configuración de la tristeza, ¿verdad? Y a partir de ahí generar una nueva manera de relacionarme, porque lo que se queda estancado, por decirlo de alguna manera, es nuestra forma de mirarlo, pero alrededor y en nosotros mismos siempre va cambiando, siempre se va moviendo, ¿verdad? Entonces, es como que si lo que tú traías, María Milagro, me conectaba con esto, ¿no? Con el tema de cómo es que nosotros miramos estos 4 estados básicos, que los podemos mencionar como emociones básicas también del cuerpo. ¿Alguien por aquí, cómo vamos? ¿Alguien quiere decir algo? Ok, ¿está claro? ¿Hay algo que quieran? Seguimos entonces, Conchi, pasamos la lámina. Entonces, fíjense que aquí estas 3 redes atencionales que nosotros tenemos como organismos, ¿verdad? Están correlacionadas con lo que yo decía antes, ¿verdad? Hay personas que tienen una prevalencia en su atención a las explicaciones, hay personas que tienen una prevalencia en su atención a las relaciones, y hay personas que tienen una prevalencia en su atención a las acciones. Y eso no es que